He estado repasando el vídeo que hice en su día, hace 2 meses. Irene Montero se olvida de una víctima de abusos sexuales. Mónica Oltra acaba imputada y realmente se me ha vuelto a remover el estómago casi tanto como en la ocasión que me estuve recopilando la información para grabar el vídeo. Y qué asco, o sea, qué asco. Realmente creo que es uno de los casos más escandalosos en España de supuesta corrupción. Yo lo llamaría corrupción de alguna manera, porque sería una forma de utilizar tu cargo público y ya no solamente para... O sea, es que esto es tremendo, ¿no? Pues aquí no estarías utilizando tu cargo público para quedarte dinero público, como hacen otros políticos corruptos o algo por el estilo. No, no. Aquí estarías utilizando presuntamente tu cargo público para encubrir a tu marido de que está abusando de menores, mientras que tú vas de progre, de aliade, feminista y de la manita con Irene Montero para ganar votos de los colectivos oprimidos. O sea, realmente repulsivo. Os recomiendo que antes de ver este vídeo, en el que os voy a actualizar la información y os voy a añadir un par de curiosidades bastante fuertes y bastante indignante, tenéis que ver el primer vídeo, ¿vale? Tenéis que ver la primera parte. Yo sé que estos vídeos suelen tener más visitas que el salseo normal y corriente, pero es que este caso es para que tenga mucha repercusión y para que se entere todo el mundo, porque es muy importante. O sea, muchas veces la gente no sabe a quién está votando y simplemente escucha unas palabras bonitas y un discurso bonito y confían en esas personas simplemente por la manera de hablar. Mónica Oltra es una abogada y política española que hasta hace pocas semanas tenía el cargo de vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y consejera de Igualdad también de la Comunidad Valenciana, cargo que ocupó entre el 2015 y el 2022 por el partido Compromís, del cual es su representante más visible. Cabe destacar otro punto muy repugnante de esta situación, del caso de Mónica Oltra, ya si no es lo suficiente repugnante de por sí, ¿no? Que cuando iban a condenar al marido, porque había pruebas más que de sobra para condenarlo, ¿no? Fue condenado, de hecho. Ella se separó de su marido para que a la hora de ser condenado, pues no salieran en los medios como condenado por abusos el marido de Mónica Oltra, sino el exmarido, ¿no? El exmarido. Y una movida que me parece un escándalo es que el propio partido, semanas antes de que imputaran a Mónica Oltra, cambiaron una de las normas, digamos, ¿no? Llamémoslo así, normas. Una de las normas del partido, ¿no? Una línea que hablaba de que tenías que dimitir de tu cargo político simplemente por el hecho de ser imputado en algún delito, pues de estos tipos, ¿no? Un delito grave. Y ella, ya consciente de que la iban a imputar, para no tener que dimitir porque vive muy a gustito, viviendo como vive y de lo que vive, modificaron las leyes del partido semanas antes de ser imputada. Qué gente más repulsiva, de verdad. Qué gente más asquerosa. El personaje que vemos en la siguiente foto al lado de Mónica Oltra es Luis Eduardo Ramírez, quien mientras estaba casado con Mónica Oltra abusó de Maite en un centro de menores bajo tutela de la consejería que lideraba su propia esposa. Abusó sexualmente de la niña de 14 años durante más de 1 año y medio, según la versión de Maite. El señor era profesor de este centro de menores protegidos por Mónica Oltra y se encargaba... Qué asco, de verdad. O sea, qué asco, ¿no? Se encargaba de visitar a esta muchacha cada vez que la castigaba en una habitación de castigo, digamos que era una habitación por haberse portado mal, ¿no? Más alejada de la del resto de sus compañeros, y el señor la visitaba y cogía la mano de la chica mientras que la chica dormía, y ya os podéis imaginar el resto. Y ahí ya el educador venía y cuando se pensaba que yo estaba durmiendo, pues venía, me empezaba a hacer masajes, me cogía la mano y pues empezaba a hacerse masajes con mi mano. Masajes se lo hacía a muchas niñas, porque muchas veces le hemos dicho tal, me duele la espalda, me haces un masaje, por ejemplo, me puedes hacer un masaje para dormirme. Eso lo han hecho muchas niñas del centro porque teníamos muchísima confianza con ese educador. Entonces él se ve que ya llegó a pillar la confianza de esa manera, que venía por las noches, pensaba que yo ya estaba durmiendo y empezaba a masajearme por si acaso no me había dormido del todo y me cogía la mano y ya pues... Quiero comenzar este vídeo contando otro caso bastante lamentable en el que Mónica Oltra también se encuentra involucrada y en el que demuestra la falsedad de estos políticos, la palabrería que tienen, ¿no? Y cómo no les importa una puta mierda ni las menores, ni las víctimas, ni las mujeres, jamás, pero a ninguno, ¿eh? Por cierto, un saludo a Emilio Palacios, que en el vídeo anterior, en este Super Gracias, me pidió que investigara de este caso y por lo tanto, gracias a esta petición, estoy trayendo este vídeo. Ya sabéis que tenéis un botoncito por ahí con el Super Gracias donde me podéis hablar, ¿no? Y destacar comentarios. El siguiente caso se originó en el año 2017, en una fecha muy cercana y en paralelo a la fecha en la que se desarrollaron los hechos en los que Maite, una menor de 14 años, era abusada sexualmente por la pareja de Mónica Oltra. Mónica Oltra, frente al Parlamento, denuncia un caso de abuso sexual de un educador a una menor interna en el centro La Resurrección de Segobre, gestionado por las religiosas católicas, de encubrir los abusos. O sea, básicamente, mientras que estaba sucediendo el escándalo que a día de hoy conocemos, en el que el marido de Mónica Oltra abusaba de una menor y cuando fue denunciado, Mónica Oltra y la consejería presuntamente intentó encubrirlo,
decirlo. De hecho, cuando les llegó la orden de alejamiento, en vez de expulsar inmediatamente a ese profesor del centro, hicieron caso omiso como si no les hubiera llegado esa orden, ¿vale? Pues no, Mónica Oltra, en estas palabras que vais a escuchar a continuación, no estaba denunciando frente al Parlamento el caso de su marido, sino que estaba denunciando otro supuesto caso que estaba pasando. Si no consientes, vas a seguir chupando pollas toda la vida. Se decide hablar lo antes posible con las dos menores. Ambas pertenecen al Centro de la Resurrección de Segorbe, tutelado por las Hermanas Terciarias Capuchinas. Hay un tutor que ha sido despedido por suministrar droga a los menores y por acoso a una de las alumnas. Que una de las dos menores no consintió tener relaciones sexuales con él a pesar del acoso. Que el tutor le dijo a la menor que si no consentía iba a seguir chupando toda la vida. Que el educador mantenía conversaciones con el móvil mediante WhatsApp. Que el educador presentaba a la menor como su novia. Pues resulta ser que los responsables del centro de menores y todo el equipo de docentes del centro de menores del que está hablando Mónica Oltra en ese clip decidieron denunciar a Mónica Oltra y a la Consejería de Igualdad por difamación. Porque según ellos, esos episodios que estaba contando en el Parlamento Mónica Oltra jamás habían ocurrido y no había ningún docente que hubiera sido ni expulsado ni denunciado por eso que está contando. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que precisamente justo a la vez que está sucediendo lo que está sucediendo con su marido, que era su marido todavía en ese momento, qué casualidad que en vez de salir al Parlamento a denunciar esto, se pone a hablar de un supuesto caso que parece ser que no era verdad. Vostès m'han acusat de mentir. Vostès m'han acusat de prejuïts religiosos. A vostès els xiquets i xiquetes no els han importat mai. Vostès han pensat, així li podem arrear a la Oltra. Pues mire, no. Vostès per què s'han col·locat al costat dels presumptes maltractadors i no al costat dels vulnerables xiquets? Per què se col·loquen al costat de la direcció del centre que tapa un abús que a més fa tot lo possible per a que no se sàpiga en comptes de posar-se en la xiqueta abusada? Este clip que acabamos de ver es oro, ¿eh? Os lo voy a leer, palabras textuales por si acaso no se entiende, porque ha cambiado de idioma, pero vamos, se entiende perfectamente. Ustedes, ¿por qué se han colocado del lado del maltratador y no del lado de los niños vulnerables? ¿Por qué se colocan al costado de la dirección del centro que tapa un abuso sexual y que además hace todo lo posible para que no se sepa en lugar de ponerse del lado de la víctima? Manda huevos. Y hay que ser sinvergüenza. Pero hay que ser sinvergüenza para ser Mónica Oltra y hay que ser sinvergüenza para ser cualquier persona que esté del lado de Mónica Oltra. Como por ejemplo la ministra Irene Montero, que no sé si llegué a meterlo en el vídeo anterior donde os contaba todo el contexto, porque a lo mejor lo hizo después, una vez que ya dimitió. Irene Montero, y por aquí os estará poniendo mi editor el tweet, que salió en todos los medios porque es un escándalo, ¿no? Una ministra nuestra, una ministra que cobra decenas de miles de euros, muchísimos euros de nuestros impuestos, ¿no? La ministra de Igualdad, que se supone que mira por las víctimas, poniéndole un tuit en el que nos dice que deberíamos estar agradecidos con Mónica Oltra. Es que vivimos en un país de puta mierda, vivimos en un país de gilipollas, vivimos en un país en el que se ríen de nosotros. Ojalá Mónica Oltra hubiera demostrado el mismo ímpetu en denunciar públicamente esos abusos sexuales de su marido que el que demostró con este caso que al parecer resultó ser falso. Incluso en la cuenta de Facebook del Compromís se encargaron de difundir la noticia, ¿no? Con este clip que acabáis de ver de Mónica Oltra, mientras que Mónica Oltra era denunciada por difamación por estos episodios que toda la gente del centro al que estaba difamando decía que no había pasado. ¿Sabéis lo que pasó? ¿Sabéis lo que hizo Mónica Oltra cuando la demandaron por difamación? Llevó a la fiscalía para que enjuiciaran al educador que ella misma estaba acusando de abuso sexual. Además, ordenó rápidamente varias visitas al centro de menores para buscar irregularidades. Sospechosamente de estas visitas apareció un informe que decía que el centro no cumplía con las condiciones adecuadas e incluso que tenían comida caducada, informe al que Mónica Oltra se agarró para cerrar el centro, dejando a los 18 menores que estaban tutelados en él completamente desamparados, que tuvieron que ser adaptados donde se pudo, porque además Mónica Oltra, al cerrar este centro y trasladar a los menores, no siguió protocolos, lo hizo de manera totalmente arbitraria, fue un putísimo descaro. De protección civil, de derechos al honor, intimidad personal y propia imagen, por la intromisión en la intimidad, dignidad, derecho al buen nombre y honor del conjunto de los trabajadores del centro y de nuestra entidad. No estamos trabajando 2 años con la administración, venimos trabajando desde 1885. Poner de manifiesto la parcialidad y falta de contraste, mostrar en su comparecencia por la servidora pública, manifestar la falta absoluta de veracidad de lo dicho por la misma y la reserva de acciones contra las difamaciones proferidas. Pero queremos contrastéis toda esa información que nadie ha venido a comprobar. Mientras tanto, la justicia investigó y se llegaron a sumar 22 sentencias contrarias a Mónica Oltra, incluyendo una del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que indicaba que no se le había permitido al centro defenderse adecuadamente. De inmediato, como no podía ser de otra forma, se pide la dimisión de Oltra al
tener más de 22 sentencias contrarias y cometer irregularidades en este caso. Se anularon las 18 resoluciones de traslado de los niños que habían sido enviados por Oltra a otro centro sin ni siquiera consultar a los menores, aunque Mónica Oltra intentó sacar nuevas acusaciones para intentar obtener alguna sentencia favorable. Por supuesto, todas ellas se desestimaron y los niños fueron restituidos a su lugar. El Pleno Municipal aprobó la moción para que Mónica Oltra saliera públicamente a disculparse, tanto con los menores como con el pueblo de Segorbe, y no lo hizo. O sea, tenemos a Mónica Oltra denunciando públicamente un caso de abusos sexuales que no era cierto, mientras que su marido sí que estaba abusando de una menor. Cuando el marido es denunciado, el centro en el que trabaja Mónica Oltra, a petición de ella, que esto ahora iremos a tocarlo más adelante, solicitan un informe para quitarle credibilidad a la menor. Y a la menor y al juez que está intentando juzgar el caso, nada más que saben ponerle zancadillas para intentar lo que parece ser un encubrimiento. Mirad qué puto asco de medio el público.es, ¿no? Ya os he hablado de este medio de mierda en muchas ocasiones, ¿no? Sacando una noticia como para limpiar el nombre de Oltra y de su consejería, ¿no? La consejería de Oltra denunció 189 casos diferentes de abusos a menores tuteladas el mismo año que se acusó a su marido, ¿no? Que se acusó a su exmarido, no. Se acusó a su marido. Fue su exmarido en el momento que supo que iba a ser condenado. Y no se le acusó. El marido abusó y está condenado por ser un abusador. Qué asco, de puto medio, Qué asco de puto medio. Público.es. Fijaros qué poca vergüenza la directora del medio. Este mismo mes, hace apenas una semana, fijaros lo que el postureo, ¿no? Y lo que se dedica a denunciar en su canal. Abusos a niños, niñas y adolescentes, el agresor es un familiar. Las cifras duelen, ¿verdad? Pues hay más. Estos datos solo constituyen el 15% de los que se producen en realidad, ya que el afán por ocultar abusos, silenciar denuncias y callar a menores constituye una habitual ley del silencio. Y este vídeo es denunciando a la gente que oculta violar a menores. ¿Qué os parece? ¿Hay que tenerla dura o qué? Esta misma pava está denunciada por Rafael Marcos. Os recomiendo que veáis este vídeo. Es un caso de secuestro parental en el que una tía vinculada a Podemos pues tuvo secuestrada a sus hijos para que el padre no pudiera ver al menor. Lo denunció falsamente por abusos y demás, lo de siempre, ¿vale? Miraros el directo que le hice entrevistándole porque no tiene desperdicio, ¿vale? Mónica Oltra ha arruinado la vida de los 18 niños que estaban felizmente en el Colegio de la Resurrección de Segorbe, siendo el más valorado, los primeros en las notas, en la propia evaluación de la propia consellería. Venía atendiendo durante más de 100 años a niños. 21 condenas apila Mónica Oltra por esta situación arbitraria, ilegal, de cerrar indebidamente un centro que tenía que estar abierto. Justamente lo hace en paralelo y probablemente como una cortina de humo. En esas mismas fechas, su marido, con una orden de alejamiento por abuso reiterado a una menor tutelada por ella misma, recibía esa notificación, su centro permanecía abierto y él permanecía trabajando. Asqueroso. Asqueroso. Atentos a lo que dice Cristina Seguí en este clip que os voy a poner. Es una periodista y activista que ha hecho mucho porque el caso de Mónica Oltra saliera a la luz. De hecho, fue denunciada. O sea, Mónica Oltra tuvo la poca vergüenza y la cara dura de denunciarla. Y por supuesto la denuncia quedó archivada. Porque puede que incluso, aparte de intentar tapar la imputación de su marido, hubieran otros motivos detrás. Francisco Zarzoso, con el que yo he tenido la oportunidad de hablar en varias ocasiones, con él y con su mujer, jamás fue acusado por la menor ni por su familia. La única prueba que tuvo Oltra fue una información reservada y fabricada, tan ilegal, tan prevaricadora como el informe parajudicial citado así por los jueces que condenan a su marido, fabricada en un momento en el que habían en juego 35 millones de euros en licitaciones. Presidenta ya llevaba 4 meses tapando los abusos de su marido a Teresa y, según 2 testimonios más, a otras 2 niñas de 7 y 9 años. Seguramente todos los que estáis viendo este vídeo, si tenéis un par de dedos de frente, os estáis indignando con el tema, ¿no? O sea, es muy potente, ¿no? Si habéis visto el vídeo anterior y sabéis el caso al 100% con todos los detalles. O sea, la tía va de aliade, de súper feminista, súper progre, tiene un ministerio de igualdad de hecho, va de la mano con Irene Montero, se pone a denunciar a un centro que supuestamente tiene un profesor, un docente, que abusa de menores y es mentira, y resulta ser que el centro que tiene a un abusador es el centro que ella dirige y que el abusador es su marido. Resulta
resulta ser que cuando denuncian al abusador y le llega la orden de alejamiento al centro, resulta ser que no cumplen y que el marido sigue trabajando en el centro. Y resulta ser que Mónica Oltra, dicho por ella misma en este clip que vais a escuchar ahora, encarga un informe a una especialista que intenta restarle credibilidad a la víctima. Així se fa un expedient administratiu, que és com se funciona en l'administració, per a saber què s'havia actuat, per què n'hi havia una petició de trasllat de la Fiscalia del 6 de juliol que no s'havia atès. Això s'havia de saber perquè que deixen de molestar a la gent, que deixen de molestar a les funcionàries i de posar en entredit la seva professionalitat. Me volen a mi, me tenen a mi. Que no busquen más. Ese informe lo encargué yo. Que dejen a la gente en paz. Después de hacer estas declaraciones públicamente en un programa de la cadena COPE, donde Mónica Oltra admite haber dado la orden para encargar ese informe, resulta ser que luego dice que ha sido un estallido emocional y que se ha equivocado, que se ha calentado y que ella no quería decir eso en verdad. Cuando el juez pide este audio para agregarlo al caso por el que está imputada, ¿no? Presuntamente encubrimiento. Mónica Oltra ha declarado ante el juez que un estallido emocional la llevó a hacer afirmaciones falsas. Un estallido emocional llevó a Mónica Oltra a hacer afirmaciones falsas ante los medios de comunicación. Así lo ha reconocido la propia ex vicepresidenta valenciana en el juzgado. Y es que ante las preguntas del juez Vicente Ríos, Mónica Oltra renegó de las declaraciones anteriores. Así, diciendo que se trata de un estallido emocional, Mónica Oltra ha declarado que mintió ante los medios de comunicación. Esto es que es increíble. Además, en estas declaraciones se inventa un nuevo término que no existe en la lengua española, que es el singular majestático. En el siguiente clip os lo van a explicar mejor que yo. Famosa confesión, ordenó las instrucciones para abrir ese expediente. Esa confesión, Miguel Ángel, perdona, la hizo con mucho orgullo y mucha seguridad en sí mismo. Sí, y además sorprendió a todo el mundo. Se descolgó con ese, como ha dicho ella, estallido emocional y dijo que ya había dado las órdenes. Que de repente en la declaración ella se inventa el término del singular majestático, que ella directamente habla de ese singular majestático y dice que aunque hablaba en primera persona se refería a toda la consejería. Singularizó en realidad lo que había hecho toda la consejería, que no era ella sola, que ella estaba hablando de la consejería, de los funcionarios y de ahí el término singular majestático. Y luego también, bueno, todos conocemos el famoso de Infanta Cristina, ¿no? En su declaración de no lo sé, no lo recuerdo, ella fue no lo sé, pero lo dudo. Ya que estamos hablando del informe que encargó para quitarle credibilidad a la menor cuando se denunciaron los abusos de su marido, quiero recordaros este clip en el que el juez que está llevando el caso encierra de manera brutal a la especialista que fue encargada de realizar este informe. Vamos a ver, ¿y por qué no hizo un informe? Pues porque a mí lo que se me pidió fue un informe de credibilidad. Por eso, si se le pidió un informe de credibilidad, ¿por qué no hizo un informe de credibilidad? No tenía material para hacer un informe de credibilidad. Algunas cosas sí. Me dijo otras muchas, que a lo mejor tampoco tenía por qué decir. Hombre, otras muchas no le dijo. Que muchas no le dijo, porque vaya. No. Esto está recogido en lo que está recogido, un folio y un cuarto. No es un informe, me ha dicho usted que no es un informe. Tomarlo en cuenta. Luego usted se le encarga un informe, pero usted no hace un informe. ¿Usted cree que confrontar a una persona con sus propios actos anteriores es manipularle? Es que no es una persona. Si puede usted matizar su apreciación respecto a la niña, en el sentido de que ha dicho de que no es una persona. No sé quién estuvo más obvia en el juicio, si la especialista esta, supuesta especialista, ¿no? O Mónica Oltra, pero tengo que recordaros y tengo que subrayaros esto, porque realmente yo muchas veces, en muchas ocasiones en mis vídeos, yo he repetido una cosa de la que se han reído mucho, ¿no? Se ríen cuando la digo, y es que yo creo que la gran mayoría de la población del mundo es gilipollas. Yo creo que hay menos personas más o menos inteligentes a personas imbéciles y directamente cortas. Cuando Mónica Oltra dimitió, porque no le quedaba otra, ¿vale? Estando ya imputada, cuando Mónica Oltra dimitió, lejos de abandonar el partido y su puesto político por la puerta de atrás y con la cabeza agachada, como debería ser cualquier persona imputada por lo que está imputada ella y con los indicios que hay, porque a ti te pueden imputar, pero luego los indicios pueden ser unos u otros, ¿no? Salió con una puesta en escena espectacular, como una heroína y con la gente aplaudiéndole. Llorando como una víctima, porque ella dice que esto es una encerrona, que esto es una jugada que le está haciendo la extrema derecha, que esto es una encerrona, una jugada, una trampa que le está haciendo la extrema derecha, e incluso, coño, culpa a la fiscal, ¿no? Y denigra a la fiscal que está llevando el caso, ¿no? Y que está siendo su peor pesadilla en los últimos meses, Teresa Gisbert, que por cierto, fíjate tú qué casualidad, ¿no? Es la fiscal que fue azote de la corrupción del PP, nieta del último alcalde republicano de Valencia, feminista y experta
trata en menores. Cómete esa, Mónica Oltra. En las últimas actualizaciones, según nos cuenta aquí la periodista Cristina Seguí, Mónica Oltra echó la culpa a otra mujer que ha sido imputada. La señora se llama Rosa Molero y fíjate tú qué casualidad que a esta persona que Mónica Oltra culpa de todo esto, de lo que ha parecido ser un encubrimiento, pues resulta ser que la empresa familiar de esta señora, Rosa Molero, según cuentan en este medio de comunicación, recibió 205.700 euros públicos, de dinero público, por parte de Mónica Oltra. ¿Qué os parece, no? Aquí dice Cristina Seguí, imaginen un acuerdo en el que Molero acepte la culpa a cambio de todo este dinero cerca de la jubilación. Cristina Seguí fue la que más caña ha dado y la que más se ha metido en el fango para que el caso de Mónica Oltra tirara para adelante. Un caso que los medios están tratando de esconder. Es un caso que es de Valencia, pero que debería estar abriendo todos los telediarios a diario de todas las principales televisiones de España. Es un completo y repugnante escándalo. Mónica Oltra denunció a Cristina Seguí por todo esto y por supuesto la justicia la archivó. Simplemente quería compartir, ya que hice el vídeo en el canal principal de Mónica Oltra, ¿vale? Explicando todo el tema completamente, os recomiendo que lo veáis. Mi primer motivo de orgullo fue sentar a Oltra y a 13 altos cargos en el banquillo sin un duro público. El segundo ha sido hoy, al ganarle en el juzgado, ni cárcel ni dinero. Tuvo la cara dura y la poca decencia encima de denunciarla. Hay que tener huevazos, Mónica Oltra. Hay que tener huevazos, ¿vale? La querella de la expresidenta aseguraba que la periodista era titular de 2 cuentas de Twitter y una de Instagram en las cuales la ha difamado. Se ha comido la denuncia. Mónica Oltra, hija, a ver si llega la justicia. A ver si te llega la justicia. A ti y a toda la gente que te apoya. Que por cierto, os voy a poner también un clip, ¿por qué no? Para que veáis el comportamiento que tuvo el jefe de prensa de Mónica Oltra con Cristina Seguí en el juzgado. A mí no me empujes, ¿eh? A mí no me empujes, ¿eh? Estamos quedando. No, vale. A mí no me empujes, chaval. Vale, ya, si se te tienes cara de pervertido. Y bueno, voy a ir dejando por aquí el vídeo. Creo que con esto ya tenemos suficiente para no comer ni cenar hoy. Me gustaría que lo compartierais. Sé que estos vídeos suelen tener menos visitas que del resto de temas que hablamos en este canal, pero bueno, me parece que es un tema que la gente tiene que conocer bien y que tiene que estar informada. Y si me gusta algo y por eso me dedico a lo que me dedico, es informar. Y bueno, quiero cerrar el vídeo dejando muy claro que aunque Mónica Oltra es como es, mucha gente dirá, bueno, pero no todos son así, no generalices. ¿Cómo Irene Montero, con sus tweets, puede apoyar a esta tía? ¿Cómo puede apoyar a esta tía? Y nada, quiero finalizar el vídeo, como os iba diciendo, con un clip de Irene Montero, que se ha viralizado también mucho en las últimas semanas, que no hay por dónde cogerlo y que es una completa barbaridad. Hasta el siguiente vídeo. Y también esta nueva ley del aborto es una ley de derechos sexuales y de derechos reproductivos, no solamente para garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos. Madre mía.